porque tú me has permitido, Señor, hablar de este tema acerca de la fe, Señor. Bendito seas tú, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el libro de Habacuc, 2:3, quiero leerles algo que dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurara hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta tarde, hermanos, como dije al principio, empezamos un tema que es la fe. ¿Qué es la fe? Yo sé que todos muchos saben acerca de qué es la fe. En el libro de Hebreos dice, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Antes que todo, quiero presentarles 5 minutos de un video que tenemos. Yo sé que todos ustedes han escuchado de Dr. Charles Stanley, que fue un gran siervo, un gran servidor, y quiero presentarles este video por lo menos 5 minutos. En estas remotas montañas, un joven dedicó su vida a Dios y eligió seguirlo. A donde fuera llamado, sin importar el costo, obedecería. En respuesta, Dios lo guiaría en un viaje extraordinario. Un viaje que incluiría tanto gozo como dolor. Un viaje que lo llevaría a recorrer el mundo para compartir la esperanza y el amor de Dios con millones de personas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. No temáis, rebañito. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Somos parte de una comunidad. Amén. Skip. Dry Fork, una pintoresca comunidad agrícola en Virginia, pero para Charles Stanley, la vida aquí estaba lejos de ser serena. Charles nació en 1932, en medio de la Gran Depresión, una época en que la pobreza y la adversidad eran una forma de vida. Cuando Charles apenas tenía 9 meses, su padre murió. Destrozada, su madre quedó sola y tuvo que hacer frente a circunstancias terribles. Rebecca no tenía familiares a quienes recurrir. No tenía trabajo ni ahorros, pero por la gracia de Dios salió adelante.
Ella nunca dijo no puedes o no funcionará, solo me recordaba esto: confiaremos en el Señor, confiaremos en Dios, Él siempre ha sido fiel y nos va a ayudar a salir adelante, no importa lo que pase. Creo que eso quedó fijo en mi mente: no dudes de Dios, solo confía en Él, no importa cuán difíciles se tornen las cosas o lo que necesites, Él siempre está ahí. Rebecca y Charles se mudaron a la ciudad vecina de Danville, donde Rebecca consiguió un empleo en la fábrica textil del lugar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dan River Mills surtió pedidos del ejército. Para Rebecca, el trabajo ya era estable, aunque no así su vida. Los primeros 17 años de mi vida nos mudamos 16 veces, pero nunca vi a mi mamá desanimada. Rebecca era una mujer sin pretensiones, trabajadora y con poca educación. El único libro que poseyó fue una Biblia. Con ella enseñó a Charles a amar y obedecer la palabra de Dios. Le enseñó cómo vivir. El mayor regalo que me dio, si pudiera reducirlo a una cosa, fue enseñarme a orar. Yo la escuchaba orar, luego veía a Dios contestar. Me enseñó a orar, me enseñó cómo escuchar a Dios y confiar en Él. Yo veía cómo Dios intervenía todo el tiempo. Luego ella le daba toda la gloria. Mi mamá cada noche se arrodillaba junto a la cama, a veces ya estaba acostado y decía: sal de la cama, arrodíllate y oremos. No me dejaba orar en la cama. Estuvo allí, nunca estuvo demasiado ocupada para entrar, trabajaba en el primer turno, a veces y otras veces el segundo, y al llegar a la casa, sin importar la hora, orábamos. Aún escucho su voz, hablando con Dios de mí, ahí junto a mi cama, y diciendo: Señor, quiero que bendigas a Charles, ayúdalo en la escuela. Ella oraba por todo. Ya en la universidad, cuando iba a casa, hacíamos lo mismo. De hecho, mamá y yo pasábamos mucho tiempo junto a la cama, hablando de lo que sucedía en nuestra vida, dificultades y penas del lugar donde vivíamos. Ella hizo todo lo que pudo por mí. Y recuerdo que con frecuencia me decía: desearía haber hecho más por ti. Me siento mal de no haber hecho más por ti. Yo le decía: mamá, no se puede comprar lo que hiciste por mí. Over the past 6 months, we have been investigating as well as exposing the truth behind all of these food processing plants that Cuando Charles tenía 9 años, Rebecca se volvió a casar, pero su nuevo esposo estaba lejos de ser el padre amoroso que ella había esperado. Agresivo y a veces violento, el padrastro de Charles trajo hostilidad a su tranquilo hogar. Sumido en dificultades muy grandes para su edad, Charles buscó refugio en su creciente relación con Dios. Así que a muy temprana edad creo que desarrolló una fe muy sencilla e inocente, y cuando digo sencilla no me refiero a inmadura, sino a una fe en que Dios era su Padre Celestial, en que tenía que depender de ese Padre y en que era un Padre Celestial confiable. Y eso es todo, es así de simple, es así de claro. Y creo que ese es el filtro por el que ve toda la palabra, toda la Biblia, que Dios es un Padre Celestial confiable y todo se relaciona con eso. En 1944, en la Iglesia Pentecostal de la Santidad de Danville, Charles tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Vino una señora de apellido Wilson a predicar sobre avivamiento. Yo tenía 12 años. Sabía que Dios trataba de decirme algo, así que un domingo en la mañana ya estaba predicando, hicieron la invitación. No tuve que caminar mucho, me acerqué, me arrodillé y de pronto habían personas orando junto a mí. Le pedí a Dios que perdonara mis pecados y entrara en mi vida y que quería ser un hijo de Dios, un cristiano. Así que no hay duda en mi mente de lo que pasó. Luego, por alguna razón, todos se alejaron y me quedé solo. Así que el pastor me pidió que subiera al púlpito y dijo: Charles, quiero que les digas a estas personas lo que Cristo ha hecho por ti. Y recuerdo haber volteado a ver toda la iglesia y decir:
llorando. No sé todo lo que ha hecho, pero sé que esta mañana me salvó y seguí llorando. Y no mucho después de eso, pensé en predicar el Evangelio, cuando tenía 14 años. Entonces supe sin duda que eso debía ser. Durante la secundaria, a Charles le pidieron que predicara un sermón en Moffett Memorial Baptist, su propia iglesia. Prediqué un mensaje titulado ¿Dónde estás?, de Génesis 3, cuando Dios se acercó a Adán a preguntarle ¿dónde estás, Adán? Estudié toda la semana y oré, Señor, háblame al corazón, porque era la iglesia donde crecí. Allí es donde uno tiene sus mayores jueces, en su iglesia. Recuerdo que subí al púlpito, todo empezó a fluir. Yo estaba ahí parado, sorprendido de mí mismo. Para cumplir su llamado a ser pastor, Charles tendría que ir al seminario. Sin embargo, tenía un obstáculo aparentemente infranqueable. Algo por lo que orábamos con frecuencia y por largo tiempo era como ir a la universidad, pues ella y yo habíamos hablado de eso, de ir al seminario para ser pastor. Yo ganaba unos $18 semanales repartiendo periódicos. Luego tuve un empleo adicional los sábados, trabajaba en una gasolinera lavando carros, pero con el dinero que tenía no podía pagar la universidad. Y ella decía, sé que el Señor proveerá, no sabemos cómo, pero si te llamó, Él proveerá. Dios sí proveyó. El milagro que Charles y Rebecca habían pedido llegó por medio del pastor de Moffett. Amén. No sé si cómo les pareció este video, pero parece que 45 minutos, casi una hora es el video. El que le guste verlo puede buscarlo en YouTube, Su Camino y el Mío, Mi Camino y el Suyo, algo así. Es muy interesante, es muy llamativo, pero la razón por que las puse, que lo quise poner esta noche, es porque la relación que él tenía con Dios, la fe que él tenía, la fe que la madre de él tenía con Dios, Dios proveerá. Ahora bien, dijimos, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Dónde usted ha puesto su fe? ¿Dónde está su fe puesta? ¿En qué está puesta su fe? ¿Está puesta en su esposo? ¿Está puesta en sus hijos? ¿Está puesta en su carro? ¿Está puesta en su trabajo? ¿Dónde está puesta su fe? No me conteste, contéstese usted mismo. ¿Ok? Hágase esa pregunta. ¿Dónde mi fe está puesta? ¿Ok? Su palabra dice que la fe la tenemos que poner en Dios. En Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Pero yo he rogado. ¿Quién está hablando aquí? Jesús está hablando. Le está hablando a Pedro. Está hablándole a Pedro. Porque si nos vamos a un versículo atrás, en Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El pastor estaba hablando hace unos minutos acerca de los talleres que se van a dar el sábado, acerca de cuando vino la pandemia del COVID, muchas iglesias se cerraron.
Una de esas fue donde nosotros nos reuníamos y cuando vino el pastor y nos dijo con aquellos ojos tristes, puso en una mesa todas las cosas que teníamos en la iglesia y dijo, vamos a cerrar la iglesia. Y yo me le quedaba, pero yo decía, pero si la vamos a cerrar, nomás va a ser por un tiempo, no va a ser para siempre. Pero él dudaba y decía, con sus ojos llorosos decía, llévense todo lo que hay aquí, porque no creo que volvamos a abrir la iglesia. A Dios gracias, la iglesia fue nuevamente abierta, pero nosotros, antes que regresar a esa iglesia, habíamos ya contactado al pastor Daniel para poder volver a esta iglesia. Aquel lugar donde nos reuníamos fue una bendición, fue una escuelita, porque el pastor siempre ha dicho, cuando vayas a un lugar, no vayas a juzgar, sino ve a aprender, ve a ver lo que es bueno y no a aprender de los errores. En verdad nosotros creo que aprendimos mucho, mis hijas se gozaron, mi esposa, yo me gocé. Nosotros desde ese momento que llegamos a ese lugar, vimos el gran lugar y dijimos, Vivies va a ser aquí. Pero bien, volviendo a nuestro tema, esa iglesia fue cerrada. Ahora bien, ¿cuántas iglesias hoy en día siguen cerradas? ¿Por qué? Porque Satanás, como dijo aquí, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando vino el COVID, todo el mundo buscaba a Dios, todo el mundo, y cuando estas puertas se abrieron, teníamos fe que estos lugares iban a estar llenos, que nueva gente iba a venir, pero no es así. A veces usamos a Dios como el 911, lo usamos nomás en tiempo de emergencia, pero ¿dónde está tu fe? Nuevamente dicho, ¿dónde pones tú tu fe? ¿La has puesto en tu hija, en tu hijo? Mi hijo va a ser un doctor y él me va a sacar de pobre, este carro me va a llevar de aquí a El Salvador. O sea, poniendo nuestra fe en cosas materiales, en cosas del hombre, no en cosas espirituales. Dios te pide que pongas la fe en su vista en Él, porque Él no va a dejar a sus hijos humillados y solos. Su palabra dice, yo estaré contigo hasta el último día. Él está con nosotros, hermano. El domingo pasado yo le preguntaba a los niños en la clase, tú hablas con tus compañeros o tus familias en tu casa acerca de Dios, y muchos me decían no. Entonces yo les tuve que dar mi testimonio acerca de mi enfermedad, de mi cáncer. Yo sé, todos ustedes conocen ese testimonio, todos saben que yo tuve cáncer en el 2011, pero yo no me canso de dar el testimonio, porque Dios me sanó, porque Dios me trajo a sus pies, porque la oración es grande y poderosa. No hay fe si no hay una conexión espiritual con nuestro Padre Celestial. No hay fe, no puede haber fe. Hay muchas clases de fe. Nos habla acerca de 4 clases de fe, que son fe histórica, la fe que confía, fe que obra y el sistema de la fe. Son las 4 formas de fe que tenemos. Pero bien, como dije, tener fe en Dios es el aspecto más importante del cristiano con Dios. ¿Por qué? Porque si no hay una relación entre tú y Él, no hay fe. No hay fe. A veces creemos, sí, yo tengo fe, pero dudamos de aquello, dudamos que Dios nos puede sanar. Acordémonos que cuando nos enfermamos, si pedimos nuestra sanación espiritual. Este cuerpo lo vamos a dejar. Yo sé que nadie quiere morir, todos pensamos,
No voy a dejar a mi hija, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, los voy a dejar solo. Pero Dios sanará tu cuerpo, sanará tu alma. Esa es la fe que tenemos que tener. Hoy en día muchas personas están enfermas y dicen, ora por mí para mi sanación. Nosotros podemos orar por aquellas personas, pero como dice un pastor, dice, pero lo que ellos quieren es un Uber, un ride. ¿Por qué esta persona no ora? No abre su corazón, no tiene esa relación con Dios, no tiene esa fe que Dios te pide que tengas con Él, esa relación que nosotros tenemos que buscar con Él, ese arrodillarnos o encerrarnos en nuestro cuarto y orarle de corazón, pedirle. Si seguimos pidiendo por nuestros hijos para que vuelvan a los caminos de Dios, si seguimos pidiéndole por nuestro esposo o nuestra esposa, no nos cansemos, tengamos esa fe, enfóquese, ponga esa fe en Dios y no el hombre. ¿Por qué? Porque como hombres yo fallo, todos fallamos. No ponga la fe en alguien porque, pues mi hija va a ser una profesora, va a llegar a ser una directora de un gran colegio, y lamentablemente su hija no llegó a ser la directora de aquel gran colegio, sino que tal vez posiblemente es la secretaria o alguien más, pero no ocupó el lugar que usted tenía esa fe en ella, porque usted equivocadamente puso la fe en el hombre y no en Dios. Hoy en día tenemos que pedirle en verdad que sea Dios que nos dé esa sabiduría, que sea Dios quien nos tome de la mano, que sea Él el que nos guíe, que nos lleve día y noche, que nos enseñe acerca de Él. En su palabra dice, 2 Corintios 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Y qué es lo que dice en Hebreos? ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué es la fe? Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos comparar aquí? ¿O cómo podemos decir, pero por fe andamos? Pero si no vemos la fe, exacto, no vemos la fe, pero confiamos en Dios que es Él, confiamos en su palabra, que es Él el que nos está hablando. ¿Cómo puedo yo aprender más acerca de Dios? Alimentándome por medio de su palabra. A Dios gracias le doy que en nuestros talleres de hombres, hermano, mis hermanos se están esforzando, estamos leyendo la palabra. En verdad, cómo me alegra que nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, sigamos aprendiendo de Dios. Sigamos, y yo lo invito a usted, si usted no viene o no ha podido venir, haga el ánimo, haga el esfuerzo, ¿ok? Porque yo he puesto la fe en Dios de que usted también vendrá, de que usted estará con nosotros aprendiendo acerca de Dios, porque yo sé que en este lugar hay muchas personas que tienen, por decir así, un potencial, pero a veces no nos explotamos o no lo podemos explorar porque no dejamos que el Señor sea el que nos guíe. Pero sí, tengo fe en Dios de que usted un día llegará y estará aquí con nosotros aprendiendo. 2 Corintios 2:7. Segunda de Corintios 2:7 dice:
Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no seas consumido de demasiada tristeza. Perdón, era 5:7. 5:7, vuelvo y digo, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos. A veces nos preguntamos, ¿por qué yo? Llegan nuestras pruebas a nuestra vida y le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué preguntamos por qué a mí? Sino, ¿por qué no hacemos la pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Para qué te soy útil, Señor? ¿Para qué puedo ser tu siervo, Señor? Esas son las preguntas que hay que hacerle. Heme aquí, Señor, porque por fe yo sé que tú me usarás, Señor, para poder predicar tu palabra. Estábamos viendo este video. A la edad de los 14 años, él predicó en su iglesia de su comunidad. ¿Por qué dijo? Porque la iglesia donde tú naces es donde hay mayores jueces. Todo mundo está ahí y dice, oh, mira, pero esto y esto. O sea, todo mundo viene no sé si esta es la palabra correcta, te critica o te dice esto y esto. Pero en verdad, cuando nosotros estamos acá, nosotros lo hacemos de corazón, no lo hacemos para el pastor, sino que nos preparamos y lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso lo hacemos. No quiero ofender a nadie, no quiero que se sienta ofendido, pero en verdad, como dice, él dijo, le tocó predicar y él se preparó y le pidió a Dios que fuera Dios quien lo usara, quien lo instruyera día a día para poder llevar ese mensaje. Confiar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Él hace? Yo creo que como cristiano, como el tiempo que tú tienes aprendiendo acerca de la palabra de Dios, tú mismo puedes ver a tu alrededor y decir, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué quiere Dios conmigo? Ahora bien, en mi trabajo, cuando estábamos mencionando acerca de este video, mis compañeros y yo decíamos, ¿viste el mensaje? ¿Viste el video especial que hicieron del Dr. Stanley? Y todos, sí, lo vi, lo pude escuchar y nos alegramos. Un gran siervo, un gran servidor. Hermano, de aquí a mañana pueden hablar de usted y decir, una gran sierva, una gran guerrera, un gran siervo, un gran guerrero. Como digo, todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Padre Celestial. Ahora bien, comenzamos nuestro estudio. La fe. La fe es un tema muy importante y vital, como yo dije, en la vida del cristiano. Y la doctrina de la fe dice, hay 4 tipos de la fe, las cuales necesitamos conocer. Fe histórica. Así, en breves palabras, le voy a decir qué es la fe histórica. Significa plenamente que creemos que alguien o algo existe. Esto cree la mente en una creencia mental. ¿Usted cree que Dios existe? Amén. Solo el pastor creo, porque nadie más me contestó. Pero amén. Yo sé que sí. ¿Usted cree que Dios existe? ¿Lo ha visto? Su palabra dice que nadie lo ha visto. ¿Correcto? Eso es lo que dice su palabra. Pero usted tiene fe de que Dios existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. No porque le han enseñado, por decir así, no porque es una costumbre que su familia le dijo, mira, pero es que, apréndete esto, Dios existe. Eso se llama costumbre, tradiciones. No, usted sabe de que Dios existe porque usted lo ha leído, porque su palabra lo dice. No lo dice el pastor, sino que su palabra lo dice. No lo digo yo, su palabra dice que Dios existe. Dios es un Dios
grande y poderoso. Dios es un Dios celoso, un Dios de orden. Esa es la fe que nosotros tenemos con Él. No la podemos ver, no lo podemos ver, pero sabemos que Él está ahí. La fe histórica es ilustrada en las Escrituras. Oiga bien, los demonios tienen este tipo de fe. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. La fe histórica no puede salvar a los pecadores. Al principio les dije que si usted no tiene esa relación con Dios, no estamos en nada, aunque usted tenga fe. Pero si seguimos, por decir así, me pasé una luz roja, la siguiente que viene me la vuelvo a pasar la luz roja. Estoy constantemente cometiendo el mismo error. En vez de disminuir mi velocidad y veo que va a cambiar, mejor me paro. Pero no, eso es seguir en pecado, continuar en pecado. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La fe que confía. Fe que confía es una creencia del corazón de la persona a la cual le causa que confíe en Jesucristo para salvación. Es una fe del ser interior de la persona. La fe que confía es ilustrada en las Escrituras. Pablo le dijo al carcelero de Filipos que creyera o confiara en el Señor Jesucristo. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre no conocía de Dios, pero tenía fe y quería ser como ellos. ¿Qué tengo que hacer para tener esa fe? ¿Qué yo tengo que hacer para tener esa fe? Creer en el Señor Jesucristo, que Él murió en aquella cruz y al tercer día resucitó. Resucitó y murió por mí y me libró, pagó mis pecados. ¿Usted se ha puesto a pensar todo eso? Todo el sufrimiento. Acabamos de pasar resurrección, hicimos un drama acá y todo eso, pero en verdad no solo era un drama, sino que usted se ha puesto a pensar que a la edad de los 33 años, él fue juzgado por un delito que él no cometió. Él fue crucificado, él fue muerto, pero resucitó a los tercer día. Amén. Y todo por usted y por mí. El otro día hablábamos con el pastor acerca del templo que supuestamente ya está todo el material para construirlo, y de la vaca roja que por años no había salido, que esa vaca va a ser para el sacrificio. Entonces, si yo le digo al pastor, entonces el sacrificio de Jesús en la cruz quiere decir que no tiene ningún valor para ellos. Yo sé que me estoy saliendo fuera del tema, ¿no? Pero ¿dónde está tu fe? ¿Tú tienes fe de que Él murió por ti? ¿De que Él murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Tú crees en Él? ¿Cómo está tu relación entre tú y Él?
¿Cómo está? ¿Cómo está creciendo tu fe día a día? ¿O cómo puedes hacer tú para que tu fe crezca? A veces no hacemos otras cosas que no vienen a nuestra vida cotidiana o a nuestra vida como cristiano. Hacemos cosas que a Él no le agrada. Fe que obra. Para poder producir, para Dios tenemos que tener fe que obra. Juan 15:8 dice: en esto os glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seas así mis discípulos. ¿Cómo obra la fe? La fe es un don, el don del Espíritu Santo. Vuelvo a lo mismo. Si tú no estás arrepentido, si tú no te arrepientes, no puede haber esa convicción entre Dios, entre tú y Dios. No puede haber esa relación. Podemos llamarnos cristianos, podemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como hablábamos el otro día, pero yo no quiero nada, yo no quiero ningún compromiso con Dios. Yo voy a la iglesia y todo, los miércoles y los domingos, pero hasta allí nomás. Pero yo no quiero hablar de Dios con mis compañeros, porque se van a burlar de mí, porque me van a decir: el pastor ya te lavó la cabeza, ¿verdad? No fue el pastor, fue Dios quien nos lavó todo, que nos lavó de todos esos pecados que tenemos. Esa es la fe que tenemos que tener. Eso es como tú, esos son los frutos que tenemos que demostrar a los demás. Todo el mundo te va a criticar. Pero si tú hacías esto, tú lo has dicho, yo hacía. Nueva criatura soy, porque Cristo vive en mí, porque lo pasado quedó atrás. Pero el enemigo siempre te va a estar susurrando aquí al oído: acuérdate de aquello que hacías, vuélvelo a hacer. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? Búscala, pero no lo busques en un hombre, no lo busques en algo material, no lo busques en la escuela, no lo busques en tu casa, no la busques afuera, porque a Dios lo sacaron de la escuela, ¿ok? A Dios lo han sacado de los lugares públicos. A Dios lo han sacado de ahí, y luego cuando pasa algo en una escuela o en un centro comercial, la gente se pregunta: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Dios estaba ahí. Dios está ahí. Tú te has retirado de Dios. Nos preguntamos: Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios no se olvida de ustedes. Dios no se olvida de mí. Mejor, en vez de preguntarme ¿dónde estás, Dios?, ¿por qué no nos acercamos más a Él? ¿Por qué no oramos? En el video podíamos ver cómo la madre le enseñó a su hijo a orar, a tener esa confianza en Dios. Como padre, yo te pregunto a ti, o como madre, ¿tú oras con tus hijos? No me contesten. ¿Tú le enseñas de Dios a tus hijos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cultivando en tus hijos? ¿La fe de tu hijo está creciendo? No solo porque viene a la iglesia y el maestro va a ser el encargado de enseñarle ya. No. Eres tú. Somos nosotros como padres. A veces yo le pregunto a mis hijas: mi hija, de tal cosa, y mi hija, ¡pum! Wow, digo, mi hija, ¿y usted cómo sabe tanto de la palabra?
Porque mi maestra cuando yo era pequeña me contaba historias. Porque mi mamá leía la Biblia conmigo cuando yo era pequeña y me contaba historias. Hermano, hermana, ¿usted hace eso con sus hijos? ¿Usted le está inculcando a sus hijos el amor de Dios? ¿Usted le está enseñando de la fe que tenemos que tener en Dios? Porque su palabra dice que es algo que no lo podemos ver. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. No se ve, pero sabemos que está ahí. Sabemos que hay un Dios. A mis hijas les digo, mi amor, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Yo ya no puedo estar con ella, pero yo sé que Dios está con ellas todo el tiempo. Porque yo sé que si nosotros se las ponemos en el hueco de su mano, a nuestras esposas, a nuestros esposas, a nuestros hijos, desde que amanece, tenemos esa fe de que Dios las está protegiendo. Pruebas vienen, pruebas pasarán. Su palabra lo dice, que pasarán, que vendrán. Es lo que está diciendo. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, yo le invito a usted, hermana, le invito que nos olvidemos un ratito del Facebook o del Instagram o del teléfono, por decir así, y nos dediquemos más a su palabra, porque los tiempos se acercan, porque Él viene, porque por fe sabemos que un día estaremos en su presencia, porque Él dijo que Él se iría a preparar moradas para nosotros, pero también dijo que no quedaremos solos, y dejó al Espíritu Santo con nosotros, para que nosotros confiemos, para que nosotros tengamos esa fe de que un día Él vendrá por nosotros y que un día estaremos en su presencia. La fe que obra, ya hablamos acerca de la fe que obra. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Abraham era un hombre, ya por decir así, Abraham era un hombre, el padre de la fe, conocido como el padre de la fe. Jehová le dice, vas a tener muchos hijos, por decir así, mucha familia, pero tienes que irte de este lugar. Y aquel hombre salió con su esposa, sale al desierto, y aún allá en el desierto su esposa le decía, pero si él te dijo que ibas a tener una gran familia, y mira aquí, estamos en el desierto, nos estamos muriendo. Pero aquel hombre tuvo fe, tuvo confianza de la promesa que Jehová le había hecho. A su edad, él le había dicho que iba a tener un hijo. Y su esposa, Sara, a su edad, ella dijo, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo si yo ya soy una mujer vieja? 90 años. Para hoy en día, si vemos a una mujer de 90 años, decimos, ¿y mi abuelita que está siendo embarazada? ¿No? Pero fue la promesa de Dios. En verdad, fue una promesa de Dios. Y Abraham tuvo fe
de que Dios iba a cumplir su promesa. Y así fue. ¿Y qué le dijo? Agarra a tu hijo. Y se fue en el desierto por 3 días hasta llegar a aquella montaña donde su hijo llevaba leña, fue y todo, y le dijo, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él le dijo, Jehová proveerá. Y levantó su cuchillo, estaba listo para sacrificar a su unigénito hijo, por decir así. Y Dios lo estaba probando. Dios estaba probando la fe que él tenía. Y como digo, al principio dije, ¿por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que hacer yo esto? ¿Por qué, como dije, por qué no nos preguntamos, ¿qué quiere Señor que yo haga? Úsame, Señor. Usa a mi familia, usa a mis hijos, usa a mi esposa. Usa a cada uno de nosotros que estamos acá. Porque por fe, hermano, yo sé que en este lugar se levantarán grandes pastores. ¿Ok? Porque ya lo ha pasado. Porque de Galilea han salido muchos pastores. Si usted no los conoce, usted puede preguntarle al pastor, ¿quién es el pastor que ha salido de aquí de Galilea? ¿Quiénes son los pastores que han salido? Han salido pastores de aquí, hermano. Y tenemos fe que Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Si el día de mañana o el día de ahora al salir alguien se le presenta, se le pone, se le cruza, usted háblele de Dios. Dígale que Dios lo ama. Dígale que Él murió por nosotros los pecadores. Y dígale que Él viene pronto. Porque por fe sabemos que Él vendrá pronto. Él viene a levantar su iglesia. Amén. Amén. Hermanos, gracias le doy a Dios. Gracias a ustedes por haberme permitido estos 30 minutos a hablarle acerca de la fe. Padre Celestial, a ti te doy gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, por tu misericordia, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos hace ese sentir, Señor. Sabemos que somos hombres, Señor, y que fallamos, Señor, pero tú tienes la promesa, tú nos has dado esa promesa, que tú estarás con nosotros hasta el último día de nuestro existir, Señor. Padre Celestial, yo te pido por esta congregación, que seas tú, Señor, motivándolos, que seas tú, Señor, dándole esa sed, esa hambre, Señor, de buscarte día a día, Señor, de buscarte, Señor, así como el ciervo brama en el desierto, Señor, así queremos, Señor, nosotros bramar, Señor, pero bramar por esa palabra, Señor, por esas aguas vivas, Señor, por ese pan, Señor, que cayó, Señor, sobre tu pueblo, Señor, cuando andaban en el desierto. Así queremos, Señor, que tú seas tú el que nos sustente día a día, Señor, que protejas, que le des fortaleza, sabiduría, Señor, a nuestro pastor, Señor, para que sea Él el que nos guíe, Señor, que sea Él el que nos enseñe, Padre Celestial. Perdón te pedimos por todo, Señor, nuestras ofensas, Señor, que cometemos, Señor. Pero a la vez te damos gracias, Señor, por todas esas bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros, sobre mi hermano que está, Señor, viéndonos, Señor, detrás de esa pantalla, Señor, que tú con él, Señor Padre Santo, tú con su familia, Señor, porque hay madres, Señor, que tienen fe que sus hijos volverán a sus caminos, Señor, porque hay enfermos que tienen fe que sanarán, Señor, porque sabemos, Señor, que tú todo lo puedes, porque tu palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sí, Señor, sabemos, Señor, que el gigante ha sido vencido, Señor. Sabemos que tú has vencido la muerte, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Sabemos, Señor, que eres tú el que nos da esa fe, Señor. Esa fe que tiene que crecer día y noche en nuestro corazón, Padre Celestial. Bendito sea, Señor, hoy y siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo,
Amén y amén. Gracias, hermano Salvador. Qué bien es tener esa seguridad, esa convicción de que Dios ha obrado en nuestra vida. Y esa es la fe que nadie nos puede quitar, porque es la seguridad. Estamos bien seguros, aunque nadie crea, pero por el hecho de que creemos, Dios se manifiesta. Dice Lucas capítulo 1, verso 37, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Y en esta noche se puede ir con ese verso. Me aprendí un verso nuevo. A lo mejor ya lo había escuchado, pero eso es para que nos recordemos siempre la palabra de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Dice Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Gracias, mi hermanita. Y así mismo, mire, cada una de las peticiones que pueden ser muy difíciles para nosotros, pero esta palabra que es viva nos recuerda otra vez, porque nada hay imposible para Dios. El domingo pasado predicaba acerca de cómo las situaciones cambian de un momento a otro. Dios hace las cosas nuevas y mejores.